Había una vez un hombre llamado Tomás, que vivía en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas. Era un hombre humilde, de voz suave, espalda encorvada por los años y mirada que escondía historias. Todos los días, sin falta, bajaba al valle con 2 cántaros atados a un palo que descansaba sobre sus hombros. Uno de esos cántaros era perfecto, impecable, brillante. El otro, agrietado, perdía agua cada vez que Tomás regresaba a casa. Durante años Tomás hizo ese mismo recorrido, pero con el tiempo el cántaro agrietado comenzó a sentirse inútil. Mientras el cántaro perfecto se mantenía orgulloso, reluciente, cumpliendo su función, el otro se lamentaba. Sentía que era una carga. Estoy roto, pensaba. Estoy fallado. Tomás, en cambio, nunca lo cambió. Jamás lo regañó. Y cada mañana, con paciencia, volvía a cargar los 2 cántaros como si fueran iguales. Pero dentro del cántaro agrietado se gestaba una tormenta. Y un día, incapaz de soportarlo más, susurró con tristeza: «Perdóname, Tomás. He desperdiciado tu agua todo este tiempo. Te he fallado». Tomás se detuvo, lo miró con ternura y respondió: «¿Fallado? Mañana, cuando caminemos de vuelta, quiero que mires bien el camino y luego me dices si realmente has fallado». A la mañana siguiente, Tomás llenó los cántaros como siempre y emprendieron el regreso. El cántaro agrietado, algo confundido, decidió observar con atención, y fue entonces cuando lo notó. A lo largo de su lado del sendero, crecían flores de colores vivos, hermosas, que no estaban del otro lado. Ese día, Tomás dijo: «Durante años, planté semillas a lo largo de tu lado del camino, y gracias a ti, a esa grieta que tanto odias, esas flores nacieron. Las he cortado cada semana para alegrar la casa, para regalar al templo, para dar a quienes estaban tristes. ¿Lo ves ahora? Sin ti nada de eso existiría». El cántaro agrietado no pudo contener las lágrimas. Por primera vez no se sintió roto, se sintió necesario, valioso. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, cuántas veces has escondido tus grietas? ¿Cuántas veces te has comparado con el cántaro perfecto? Tal vez tus errores, tus heridas, tus imperfecciones son justo lo que alguien necesita. Tal vez tus grietas están regando flores que aún no puedes ver. El cántaro agrietado, mientras observaba las flores, sintió algo que nunca había experimentado: propósito. No era orgullo como el del otro cántaro, ni resignación. Era algo más profundo. Era comprensión. Comprendió que durante años su aparente defecto había sido una fuente de belleza silenciosa. Mientras el cántaro perfecto solo transportaba agua, él había sembrado vida sin saberlo. Y mientras avanzaban hacia la casa, el cántaro recordó todos los momentos en los que se sintió inútil, comparado, desechado incluso por su propia mente, y entendió que nunca había sido menos, solo diferente. ¿Cuántas veces no nos ocurre lo mismo en la vida? Nos miramos al espejo y solo vemos lo que falta, lo que está mal, lo que no encaja en los estándares de perfección. Pero la perfección es un espejismo, una ilusión impuesta por voces externas. Voces que no ven las flores que riegas cada día. Voces que te juzgan desde la superficialidad y la ignorancia. La verdadera belleza está en lo que impactas, aunque tú no lo veas. Y esa es la razón por la que esta historia apenas comienza. Porque hay momentos en los que la vida nos pondrá a prueba. Nos enfrentará a situaciones donde nuestras grietas quedarán expuestas, donde otros quizá intenten reemplazarnos, como intentaron hacer con el cántaro de Tomás. En la siguiente parte, vas a ver lo que sucedió cuando alguien del pueblo intentó convencer a Tomás de usar un cántaro nuevo, sin defectos. Lo que él respondió fue inesperado, pero también fue el inicio de un cambio aún más profundo. Antes de continuar, quiero que te tomes un momento y pienses: ¿cuáles son tus grietas? ¿Qué partes de ti has querido esconder por miedo a no ser suficiente? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿qué opinas de esta situación? Me encantaría leerte porque todos tenemos una historia que merece ser contada. La noticia corrió rápido por el pueblo. Uno de los vecinos más jóvenes, llamado Jacinto,
Había visto los cántaros de Tomás y no pudo evitar comentar: ¿por qué ese viejo sigue usando un cántaro roto? Ya ni sirve. Lo dijo sin malicia, quizá con ignorancia, pero sus palabras llegaron lejos. No pasó mucho antes de que alguien más lo mencionara en voz alta en la plaza, y luego otro en la panadería, y así, la voz del pueblo empezó a murmurar algo que se volvió incómodo. Tomás necesita ayuda. Alguien debería regalarle uno nuevo. Un día, mientras Tomás descansaba en una banca frente a la iglesia del pueblo, un hombre robusto, de tono firme pero educado, se le acercó. Era Mateo, uno de los comerciantes más reconocidos del lugar. Le dijo: Tomás, con todo respeto, he visto cómo ese cántaro tuyo pierde agua a diario. Tengo uno nuevo, sin defectos. Te lo regalo si quieres. La propuesta no venía con burla, sino con la intención sincera de ayudar. Pero Tomás sonrió, como quien ya ha escuchado una verdad antigua, y le respondió: Gracias, Mateo, pero no lo necesito. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo puede un cántaro roto ayudarte más que uno nuevo? Tomás no respondió. Solo lo invitó a caminar al día siguiente con él, como respuesta. La mañana siguiente, con la bruma aún en el aire y el sol tímidamente asomando detrás de los cerros, Tomás tomó sus cántaros y se dirigió al pozo. Esta vez, Mateo lo esperaba. Caminaron juntos el mismo sendero de siempre, el cántaro perfecto, sin pérdida, el cántaro agrietado, goteando a su ritmo. Y como si fuera un secreto a punto de revelarse, Mateo observó cómo a lo largo del camino izquierdo, el del cántaro agrietado, crecían flores, pequeñas plantas, incluso mariposas revoloteando entre ellas. Tomás rompió el silencio. Mira, Mateo, lo que otros ven como una falla, yo lo vi como una oportunidad. Hace años sembré a lo largo de este lado. Gracias a esa grieta, no solo tengo flores, tengo vida. El cántaro perfecto solo trae agua. Ha traído belleza al mundo. Mateo quedó en silencio. No supo qué decir. En su mente una idea que jamás había considerado antes se abría paso. Que la utilidad no siempre está en la perfección, sino en el propósito. Lo comprendió sin necesidad de más palabras, pero no todos pensaban como Mateo. En los días siguientes, más personas comenzaron a sugerirle a Tomás que aceptara ayuda. Algunos incluso llegaron a dejar cántaros nuevos en la puerta de su casa. Para muchos, su terquedad era incomprensible. ¿Por qué se aferra a algo dañado?, decían. Pero Tomás, con la misma serenidad de siempre, siguió bajando cada mañana con sus 2 cántaros. Y en medio de toda esta situación, un joven que lo observaba cada día desde su ventana empezó a interesarse. Se llamaba Samuel, tenía apenas 17 años y una lucha interna silenciosa. Había nacido con una condición en su pierna izquierda que le hacía caminar con dificultad. Desde niño había creído que jamás sería capaz de hacer algo valioso. Siempre miraba desde lejos, en silencio, hasta que un día decidió seguir a Tomás en secreto. Lo que Samuel vio ese día cambió su vida. No fue solo el agua ni las flores, fue la actitud, la aceptación, el amor con el que Tomás cargaba ambos cántaros, el respeto que le daba al que todos despreciaban. Samuel por primera vez sintió que no estaba solo en su lucha, y así comenzaba una nueva historia, porque mientras el pueblo criticaba la grieta del cántaro, alguien más aprendía a amar la suya. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Tenía la imagen grabada en su mente. Las gotas cayendo del cántaro roto, dando vida al camino, y el hombre mayor caminando con calma, sin vergüenza. Pensó en su propia vida, en cómo se escondía en la sombra para que nadie notara su cojera, en cómo había evitado participar en juegos, reuniones, incluso en clase, por miedo a ser observado. Pero ahora veía algo diferente. Al día siguiente, esperó a Tomás en el sendero. Cuando lo vio aparecer, con su paso pausado y sus cántaros balanceándose en los hombros, corrió, tan rápido como su cuerpo le permitió, y le preguntó: ¿Puedo caminar contigo? Tomás lo miró, con esa misma mirada que alguna vez le ofreció al cántaro agrietado. Asintió sin palabras, y juntos comenzaron a caminar.
En silencio, Samuel miraba las flores, los árboles, los pequeños brotes que nacían al borde del camino. ¿Todas estas crecieron gracias al cántaro roto?, preguntó. Tomás respondió, sí, pero no solo gracias al cántaro, gracias también al camino recorrido, porque no basta con tener una grieta, hay que seguir caminando. Esa frase golpeó el corazón de Samuel como un relámpago. No se trataba de la imperfección, se trataba de avanzar a pesar de ella, tal vez incluso por ella. Desde ese día Samuel dejó de esconderse. Comenzó a salir al mercado con su madre, a hablar con otros jóvenes, incluso a ayudar en la escuela como voluntario. Descubrió que su sensibilidad era profunda, que tenía un don especial para escuchar y dar consuelo. Las personas empezaron a buscarlo no por lo que no podía hacer, sino por lo que podía dar. Y todo empezó con una caminata silenciosa al lado de un hombre con un cántaro roto. A pesar de la transformación interior que Samuel comenzaba a vivir, el mundo exterior no se detenía. El murmullo en el pueblo crecía. Las flores del sendero empezaban a notarse más, sí, pero también lo hacía la terquedad de Tomás, a ojos de quienes no comprendían su razón. Lo que para algunos era una lección de vida, para otros era una muestra de obstinación. Una tarde, en plena feria local, mientras Tomás ofrecía hierbas medicinales de su jardín, las mismas que regaba cada día con el agua de su cántaro agrietado, un grupo de vecinos se le acercó. Esta vez no con regalos, sino con reclamos. Mira, Tomás, no es por molestar, pero hay quienes creen que cargas ese cántaro solo para llamar la atención, dijo una mujer. Podrías dar el ejemplo usando uno nuevo como hacen todos, añadió otro. Tomás los miró sin perder la calma, pero Samuel, que estaba a unos metros, sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. No por él, sino por Tomás. ¿Cómo podían no entender? ¿Cómo podían no ver lo que él había visto? ¿Y tú qué opinas, muchacho?, preguntó alguien al ver a Samuel. Todos voltearon a mirarlo. El silencio fue espeso. Samuel respiró profundo y dijo con voz firme: yo pienso que si todos fuéramos cántaros perfectos, este pueblo no tendría flores. Hubo un murmullo, una mezcla de sorpresa e incomodidad. Nadie dijo nada más. Samuel se alejó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que no sería la última vez que tendría que defender esa verdad. Esa noche, Tomás y Samuel se sentaron en la parte trasera de la casa del viejo. Desde allí se veía el sendero a lo lejos, dibujado por una franja de color verde más intensa. ¿Sabes?, dijo Tomás. Cuando yo era joven, también me escondía. No por una pierna, sino por la forma en que pensaba. Siempre fui diferente. Nunca encajé del todo. Y tardé años en entender que no estaba roto. Solo estaba diseñado para algo distinto. Samuel lo escuchaba con atención, con los ojos brillantes. Cuando encontré ese cántaro agrietado, lo vi y sentí que éramos iguales. Lo adopté no por lástima, sino porque vi en él una historia que aún no había sido contada. Samuel bajó la cabeza. Se sintió comprendido, abrazado por aquellas palabras. Mientras tanto, los comentarios del pueblo no se detuvieron. Algunos comenzaron a burlarse abiertamente de Samuel también. El lisiado y el viejo de los cántaros los llamaban. Las risas a veces se oían a sus espaldas, otras veces de frente. Pero Tomás jamás respondía. Y Samuel estaba aprendiendo a no hacerlo. Una mañana, mientras caminaban por el sendero, un grupo de niños los observaba desde lejos. Uno de ellos, el más pequeño, corrió hasta ellos. En sus manos llevaba una flor. «Es para usted, señor Tomás. Mi mamá dice que son las más bonitas del pueblo». Tomás se agachó con esfuerzo, recibió la flor y le preguntó: «¿Sabes por qué crecen esas flores, pequeño?». El niño negó con la cabeza. «Porque hay un cántaro que tiene una grieta, y esa grieta, todos los días, riega este camino». El niño sonrió y corrió de regreso con sus amigos. Samuel miró a Tomás y por primera vez entendió algo profundo. La verdad no necesita ser defendida cuando es vivida con coherencia. Tarde o temprano, florece sola. Y así, mientras el juicio externo continuaba,
también lo hacía el camino, los cántaros, las flores y la transformación de Samuel. Lo que vendría después sería aún más intenso, porque no solo pondría a prueba su valor, sino también su fe en sí mismo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y la luna iluminaba tenuemente el sendero, Samuel escribió en un cuaderno por primera vez en años. No era tarea escolar, ni una obligación. Escribía lo que sentía. Hablaba de su miedo, su vergüenza, pero también de su despertar. Llenó páginas con pensamientos que nunca antes se había permitido expresar. Lo que no sabía era que Tomás lo había observado desde la puerta en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, Samuel levantó la vista y lo vio. No hubo necesidad de palabras, solo un leve asentir de cabeza por parte de Tomás, como diciendo, «Estás comenzando tu propio camino». Y así fue. Samuel empezó a narrar su historia en pequeños grupos de la comunidad. Primero en la escuela, luego en la iglesia, después en la plaza. Hablaba de Tomás, del cántaro, del sendero, de las flores, pero sobre todo hablaba de él mismo, de cómo sus grietas no lo habían destruido, sino revelado. Algunos seguían burlándose, otros comenzaron a escucharlo. Lo importante no era cuántos, sino quiénes, porque los corazones abiertos empezaban a ver. Y cuando uno ve con el corazón, ya no hay burla que pese más que la verdad. Y esa verdad, tejida con cada gota de agua que se escapaba del cántaro, con cada paso lento de Tomás, con cada palabra temblorosa de Samuel, estaba transformando no solo sus vidas, sino también la de aquellos dispuestos a mirar más allá de la apariencia. Pero como toda transformación, el camino no es una línea recta. La vida, como el agua, a veces se filtra por grietas que no vemos venir. Y así fue para Samuel. Unos meses después de haber comenzado a compartir su historia, Samuel fue invitado a hablar en una escuela secundaria de un pueblo cercano. Era su oportunidad más grande hasta el momento. Se preparó durante días, escribió su discurso, practicó frente al espejo, repasó sus palabras una y otra vez. Quería estar listo. Quería hacer honor a Tomás y al cántaro que le habían mostrado un mundo distinto. Pero al llegar a la escuela, algo dentro de él comenzó a tambalear. Vio a los estudiantes, muchos mayores que él, con miradas serias, brazos cruzados, muecas burlonas. Algunos susurraban cosas entre dientes. Su cojera, que ya no le dolía físicamente, comenzó a pesarle de nuevo en el alma. Tomó el micrófono, respiró profundo y comenzó. Al principio su voz temblaba, pero pronto encontró ritmo. Contó sobre Tomás, sobre el sendero, sobre las flores. Sin embargo, en medio de su discurso, un grupo de adolescentes comenzó a reírse. Uno hizo un comentario en voz alta, burlándose de su forma de caminar. Y ahí, todo se detuvo. Samuel sintió como su garganta se cerraba. Por un momento su mente se llenó de los mismos pensamientos que había enterrado hacía meses. ¿Quién eres tú para estar aquí? ¿A quién crees que inspiras? Solo eres otro cántaro roto, y esta vez no hay flores. Tragó saliva. Intentó seguir, pero sus palabras ya no salían con la misma fuerza. Terminó su discurso a duras penas y salió del auditorio sin mirar atrás. Esa noche no quiso hablar con nadie, ni siquiera con Tomás. Cerró su cuarto y se dejó caer sobre la cama. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Sentía que había fallado, que había sido ingenuo al pensar que podía cambiar algo, que su grieta seguía allí, más viva que nunca. Pasaron días sin que saliera de casa. No respondía mensajes, no abría las cortinas. Su madre, preocupada, fue a ver a Tomás. Él no dijo nada, solo tomó sus cántaros y bajó al pozo. Esa tarde Samuel escuchó golpes en su ventana. Al abrir, encontró una pequeña canasta con flores del sendero. No traía una nota, no traía un mensaje, solo las flores, frescas, vibrantes, como un susurro silencioso que decía, «Sigue caminando». Tomás no fue a verlo ese día, ni el siguiente. Solo dejaba flores, una pequeña ofrenda diaria, como las gotas de agua que regaban el camino. Samuel poco a poco comenzó a salir otra vez. Primero solo al patio, luego a la calle, luego al sendero. Pero esta vez no fue a buscar a Tomás.
Fue a ver el camino. Necesitaba recordar, y al llegar ahí estaban las flores intactas, el sendero brillante, el aire suave. Cerró los ojos y respiró hondo. Su dolor no había desaparecido, pero su propósito tampoco. Y en ese punto, comprendió algo más profundo aún, que la verdadera prueba no es florecer cuando te aplauden, sino seguir sembrando, incluso cuando te callan. Esa misma noche, Samuel regresó al sendero, esta vez con una libreta en mano. Se sentó bajo el árbol más cercano y empezó a escribir, no para otros, sino para sí mismo. No buscaba convencer ni inspirar, solo dejar salir todo lo que había guardado. Palabras crudas, reales. Escribió sobre el miedo de no ser suficiente, sobre la rabia de sentir que nunca bastará, y sobre esa sensación de estar siempre a punto de caer. Pero entre cada línea de dolor comenzaban a colarse recuerdos. La primera vez que caminó junto a Tomás, la flor que el niño le entregó, la mirada de su madre cuando lo escuchó hablar en la iglesia. Y entonces, como si una grieta se hubiera abierto dentro de él para dejar pasar la luz, escribió una frase que lo hizo detenerse. Estoy roto, pero roto también florece. Se quedó mirándola. Esa frase no necesitaba explicación. Era verdad, su verdad. Al día siguiente, volvió a casa de Tomás. No dijo nada. Solo se sentó a su lado en la banca de siempre y le entregó la libreta. Tomás la tomó, la abrió y leyó en silencio. Cuando terminó la cerró, le puso una mano en el hombro y dijo, «Esa grieta tuya ya está sembrando en otros». Samuel no respondió. No podía, pero en su interior algo se había solidificado, la certeza de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en semilla. Que no hay caída que no pueda ser puente si decides levantar la vista. Y así, el muchacho que alguna vez se escondía tras su cojera, ahora entendía que la fuerza no era lo contrario de la fragilidad, sino su consecuencia más valiente. En algún lugar lejano, muy distinto al pequeño pueblo donde Tomás y Samuel vivían, existía una ciudad costera famosa por su arquitectura colorida y sus músicos callejeros. Entre ellos, destacaba una joven llamada Clara. Clara no era como los demás artistas. No tocaba la guitarra ni cantaba canciones alegres. Clara tocaba el violín. Cada tarde se colocaba en la misma esquina, con los ojos cerrados, y dejaba que su arco contara historias que sus labios jamás podrían pronunciar. Porque Clara no hablaba. Nunca lo había hecho. Nació con una afección que le impedía emitir sonidos. No era sorda, ni tenía dificultades para moverse, simplemente no podía hablar. Desde niña, esto fue motivo de burlas y aislamiento. En la escuela, algunos compañeros la imitaban, moviendo los labios sin emitir palabras. En casa, su padre, un hombre áspero y duro, solía decirle, ¿de qué sirve alguien que no puede hablar? Pero su madre, antes de fallecer, cuando Clara tenía 8 años, le regaló un violín y le susurró al oído, «Cuando el mundo no entienda tu voz, haz que escuche tu alma». Clara se aferró a esas palabras como a un faro en medio de la tormenta. Durante años practicó en silencio. Su primer maestro la rechazó por no poder comunicarse verbalmente, pero ella aprendió observando, imitando, sintiendo. Y cuando tocaba sucedía algo mágico. Las personas se detenían, no por lástima, sino por asombro. Su música hablaba. No necesitaba palabras. Su violín lloraba, reía, suplicaba, celebraba. Sin embargo, aún con su talento, Clara se sentía invisible en muchos aspectos. No podía socializar como los demás. Nunca había tenido una conversación verdadera. Nadie conocía sus pensamientos más íntimos. Aunque sus melodías conmovían, al terminar cada canción, volvía el silencio. Y ese silencio le pesaba. Un día, mientras tocaba una melodía especialmente triste, una que había compuesto después de una noche de soledad profunda, notó que un niño se le acercaba. Era pequeño, no tendría más de 7 años. Se sentó en el suelo frente a ella, sin decir nada, solo escuchando con atención. Cuando Clara terminó de tocar, el niño le mostró algo. Era un cuaderno. En la hoja había dibujado un corazón partido al medio,
pero de cada mitad salían flores. Clara lo miró conmovida. El niño entonces señaló el violín y luego se señaló a sí mismo. Después escribió en el cuaderno: «Tu música me entiende». Clara sintió un nudo en la garganta. En ese instante supo que no estaba sola, que su dolor, transformado en arte, había encontrado eco. Desde aquel día el niño, que se llamaba Luis y tenía autismo, iba cada tarde a escucharla. No hablaban, no hacía falta. Él llevaba dibujos, ella llevaba melodías. Se comunicaban de una manera que desafiaba las reglas convencionales. Con el tiempo, más personas se unieron a esa pequeña comunidad silenciosa. Madres con hijos tímidos, jóvenes que no sabían cómo expresarse, ancianos cansados de no ser escuchados. Todos venían a escuchar a Clara, pero más que eso, venían a sentirse escuchados por ella. Y aunque nunca pronunció una sola palabra, Clara se convirtió en la voz de quienes no sabían cómo gritar. Un periódico local comenzó a escribir sobre ella. Titularon el artículo «La violinista que habla sin voz». La historia se viralizó. Personas de otras ciudades viajaban solo para escucharla. Pero Clara no cambió su esquina, ni su horario, ni su esencia. Seguía llegando con la misma ropa sencilla, el mismo estuche desgastado y la misma mirada serena. Para ella no era fama, era propósito. Una tarde, mientras tocaba una melodía compuesta en memoria de su madre, Luis llegó con un cuaderno nuevo. En la portada había dibujado un cántaro agrietado, y del cántaro nacían flores. Clara lo miró sorprendida. El niño sacó otra hoja y escribió: «¿Has escuchado la historia del cántaro roto?». Ella negó con la cabeza. Luis escribió con emoción: «Un cántaro roto riega flores sin saberlo, como tú». Y en ese momento, algo se unió. Dos historias, dos caminos lejanos, se entrelazaban. Aunque Clara no conocía a Tomás ni a Samuel, su vida reflejaba la misma verdad, que la belleza más auténtica surge de aquello que el mundo no comprende. Clara tomó su violín, cerró los ojos y tocó. Pero esa vez, no solo con técnica, tocó con lágrimas, con gratitud, con la certeza de que su silencio hablaba y que su grieta, aquello que tantos consideraban una limitación, era su canal para sanar. Y así, desde una esquina de una ciudad costera, la historia de Clara también regaba flores, no con agua, sino con música, no con palabras, sino con alma. Porque todos tenemos una grieta, todos llevamos algo que nos duele, que nos limita, que sentimos que nos separa. Pero también todos, como Clara, como Samuel, como Tomás, podemos convertir esa grieta en luz. Solo hace falta dejar que florezca. Esa misma noche, Samuel regresó a su cuarto después de una caminata larga. Se sentía renovado, como si algo en su interior hubiera despertado tras tantos días de duda. Abrió su laptop y comenzó a buscar videos de músicos callejeros para inspirarse. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de conectar con algo nuevo, algo que lo sorprendiera. Fue entonces cuando la encontró: La violinista que habla sin voz. El título capturó su atención al instante. Dio clic. El video mostraba a una joven con rostro sereno, los ojos cerrados, y un violín que lloraba notas puras. Samuel no necesitó más de 20 segundos para emocionarse. Podía sentir la verdad en cada arco, en cada pausa, en cada vibración de las cuerdas. Sintió un nudo en el pecho. No entendía exactamente qué pasaba, pero algo en esa melodía le hablaba directamente a sus grietas. Mientras el video seguía, la cámara mostraba a un niño con un cuaderno. En la hoja, un cántaro agrietado del cual crecían flores. Samuel se llevó la mano a la boca, asombrado. «No puede ser», murmuró. Tomó una captura del video y corrió a mostrárselo a Tomás. Tomás, sentado bajo el viejo árbol donde tantas veces conversaron, observó la imagen con atención. Sonrió y dijo: «Las grietas están conectadas, Samuel. A veces, aunque no nos conozcamos, sembramos en los mismos campos del alma». Samuel se quedó pensativo. «¿Crees que Clara, así se llamaba la violinista, haya sentido lo mismo que yo?».
Tomás respondió: «Estoy seguro, porque cuando el dolor se transforma en servicio, no importa dónde estés. Tu historia deja de ser solo tuya, pasa a ser de todos». Esa frase quedó resonando en el aire como un eco sagrado, porque Clara, sin saberlo, le había devuelto a Samuel una parte de sí mismo, y Samuel, a través del cántaro agrietado, estaba haciendo lo mismo por otros. Inspirado por este descubrimiento, Samuel decidió escribirle una carta. No sabía si le llegaría, pero necesitaba expresarlo. Le contó su historia, la de Tomás, la del cántaro, el sendero, las flores. Le dijo que había sentido su música en el corazón, que sin palabras había dicho exactamente lo que él necesitaba oír. La carta tardó semanas en llegar, pero un día, Tomás encontró a Samuel con una caja pequeña en la puerta. Dentro había una nota escrita a mano. «Gracias por escucharme con tu alma. Sigamos regando flores, aunque no sepamos quién las va a ver». Y junto a la nota, un pequeño violín de madera tallado a mano. Samuel lo sostuvo con cuidado. Nunca había tocado un instrumento, pero esa figura representaba algo más. Era un símbolo, un recordatorio, una nueva semilla. Esa noche, Samuel escribió una nueva entrada en su cuaderno. La tituló «Las grietas también conectan», y debajo escribió: «Porque a veces lo más roto es lo que más une». A partir de ese día, algo cambió en Samuel. No solo había recuperado su fuerza, sino que ahora sentía que pertenecía a una red invisible de personas que, como él, llevaban grietas y las convertían en puentes. Decidió que no quería guardar más su historia. Quería multiplicarla. Junto con Tomás comenzaron a organizar pequeños encuentros en el pueblo. No eran grandes charlas ni conferencias, solo reuniones al aire libre donde la gente podía compartir algo, una historia, un dibujo, una canción. Al principio fueron pocos. Un niño tímido que contó cómo había aprendido a leer solo porque un maestro creyó en él. Una mujer mayor que reveló que escribía poesía desde joven, pero nunca se atrevió a mostrarla. Un joven con tartamudez que recitó en voz temblorosa un poema sobre el miedo. Cada uno en su grieta sembraba. Samuel los escuchaba con atención, y en cada historia encontraba un reflejo. Comprendió que no era el único, que nunca lo había sido, que el dolor compartido se volvía esperanza, que cuando uno se atreve a mostrar su parte rota, da permiso a otros para sanar también. Un día, mientras caminaban de regreso del pozo, Tomás le dijo: «¿Ves? Ya no soy solo yo quien riega flores con un cántaro roto, ahora somos muchos». Samuel sonrió, miró el sendero, ahora más vivo que nunca. Pensó en Clara, en Luis, en cada persona que había confiado en él para abrir su historia, y supo que lo que estaba ocurriendo era más grande que todos ellos. Era una cadena silenciosa de sanación. Tomás lo miró con ternura. Lo que comenzó con una grieta, ahora es un jardín. Y ese jardín apenas estaba comenzando a florecer. A pesar del jardín que florecía, Samuel aún llevaba dentro una duda persistente. ¿Y si pudiera cambiar? ¿Y si, en lugar de aceptar su grieta, pudiera borrarla por completo? No era una idea que le avergonzara, pero sí le generaba conflicto. Aceptarse había sido liberador, pero también pensaba en cómo sería caminar sin dolor, sin miradas, sin límites físicos. Sería más fácil inspirar si ya no tuviera que cargar con lo que lo hacía diferente. Un día, mientras ayudaba a Tomás a acomodar unas cajas de libros antiguos, encontró un folleto médico entre los papeles. Era viejo, arrugado, pero aún se leía: Clínica ortopédica especializada en corrección de malformaciones desde la infancia. Samuel lo sostuvo en sus manos, observándolo con detenimiento. Tomás lo notó. «¿Estás pensando en intentarlo?», preguntó con calma. «No lo sé», respondió Samuel. «No estoy huyendo de lo que soy. Solo me pregunto si hay más posibilidades para mí, si puedo ser mejor». Tomás guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Ser mejor no siempre significa cambiar lo que eres. A veces solo es profundizar en lo que ya tienes». Pero Samuel no podía quitarse la idea de la cabeza. Consultó con su madre, quien lo apoyó en explorar opciones.
Viajaron a la ciudad más cercana para una evaluación. El médico fue directo. Con una operación y meses de terapia, su caminar podría mejorar. No sería perfecto, pero tal vez más normal. La palabra lo golpeó. Normal. ¿Qué significaba eso? ¿Ser como los demás? ¿Y si al cambiar, algo dentro de él también se perdía? Las semanas siguientes fueron una mezcla de ilusión, dudas y contradicciones. Samuel se imaginaba corriendo, bailando, subiendo una montaña sin esfuerzo. Pero también pensaba en las flores, en el cántaro, en Clara. ¿Podía inspirar a otros si dejaba atrás aquello que le había dado su propósito? Una tarde, mientras caminaba por el sendero, volvió a ver a ese niño, el mismo que le había entregado una flor a Tomás meses atrás. Esta vez, el niño se acercó a él directamente. En su mano llevaba una pequeña piedra con una inscripción. «Gracias por enseñarme que está bien ser distinto». Samuel la tomó con cuidado. El niño sonrió y se fue. Se quedó parado en medio del camino, con el corazón latiendo rápido. Esa piedra pesaba más que cualquier diagnóstico médico. Era una semilla nueva, un espejo, una señal. Esa noche, escribió en su cuaderno: «Quizás mejorar no es borrar la grieta, es regarla con más amor». A la mañana siguiente, Samuel tomó una decisión. No haría la operación, por ahora. No porque rechazara la posibilidad de mejorar físicamente, sino porque sentía que aún tenía algo que entregar desde ese lugar de vulnerabilidad. Sabía que su valor no se medía por su andar, sino por el efecto que dejaba en los caminos que tocaba. Fue entonces cuando decidió llevar su historia más allá, no solo a su pueblo, sino a otros lugares. Comenzó a grabar pequeños videos contando fragmentos de su proceso. En cada uno aparecía su rostro sincero, su caminar pausado y una verdad profunda. No estoy roto, estoy creciendo. Los videos se compartieron rápidamente. Personas de diferentes países le escribían agradeciéndole por poner en palabras lo que ellos aún no sabían cómo expresar. Otros compartían sus propias grietas, sus luchas ocultas, sus victorias pequeñas. Samuel se dio cuenta de que su mensaje ya no dependía de su condición, sino de su autenticidad. Sin embargo, también llegaron críticas. «Te aprovechas de tu discapacidad para ganar atención», decía un comentario. «¿Por qué no te curas en vez de romantizar tu problema?», escribía otro. Samuel sintió el mismo frío en el estómago que en aquella escuela donde se había paralizado. Pero esta vez no huyó. Tomó su celular, abrió la cámara y grabó un nuevo video. En él decía: «Yo no elegí nacer con esta condición, pero sí elijo cada día lo que hago con ella. Esta no es una historia para dar lástima, ni para ser ejemplo de nada. Es solo una historia verdadera. Y si mi verdad molesta, quizá es porque todavía hay muchos que no han hecho las paces con sus propias grietas». Ese video superó todo lo que había imaginado. Fue compartido miles de veces. Medios de comunicación lo entrevistaron, pero él no cambió su esencia. Seguía visitando el sendero con Tomás. Seguía escribiendo en su cuaderno. Seguía recordando que lo importante no era cuánto había avanzado, sino desde dónde lo había hecho. Porque algunas flores, pensó, no necesitan tierra fértil. Solo necesitan una grieta que les dé paso a la luz. La vida, cuando estás dispuesto a escuchar, siempre te envía a alguien justo en el momento adecuado. Y para Samuel, ese momento llegó cuando recibió una invitación inesperada. Era una fundación que había visto uno de sus videos virales. Le proponían asistir como invitado especial a una conferencia internacional sobre resiliencia y transformación personal. Al principio, Samuel dudó. Nunca había salido del país, su condición aún era visible, y las dudas internas volvían como sombras en una habitación ya conocida. Pero esta vez no estaba solo. Tomás lo animó con una frase que lo acompañaría toda la vida. «No vas a representar a los que son fuertes, vas a hablar por los que aún no saben que lo son». Con ese empujón, Samuel aceptó. El evento se realizó en una ciudad lejana, llena de luces, tecnología y personas de todos los rincones del mundo. Al llegar se sintió pequeño, rodeado de oradores reconocidos, autores,
expertos en desarrollo humano, todos con títulos, libros, fama, y él con su cuaderno y su cojera. Durante los días previos a su intervención, asistió a otras charlas. En una de ellas, escuchó a una mujer mayor llamada Alma. Su ponencia no tenía luces ni pantallas, solo una silla, su voz, y una historia que parecía contada directamente al corazón. Hablaba de pérdidas, de volver a empezar, de cómo una mujer que lo había perdido todo, incluso la memoria durante un accidente, había reconstruido su identidad desde una sola palabra que recordaba: gracias. Samuel se quedó después de la charla esperando poder saludarla. Cuando por fin la tuvo frente a él, no supo qué decir. Alma sonrió como si ya lo conociera y le dijo: tus ojos ya han caminado más que tus pies. Ambos rieron. Hablaron largo rato. Samuel le contó su historia. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra que él decía fuese agua cayendo en tierra seca. Al final Alma le dijo algo que lo marcó profundamente. Tu grieta es el espacio por donde entra la misión. El mundo no necesita que escondas lo que viviste, necesita que lo compartas, pero con honestidad, no con perfección. Aquella noche, Samuel escribió en su cuaderno: la sabiduría no grita, susurra, y cuando la escuchas, cambia el rumbo. Al día siguiente, Samuel y Alma compartieron un desayuno en un pequeño café cercano al centro del evento. El lugar era tranquilo, con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana y una música suave de fondo. ¿Sabes qué descubrí cuando perdí mis recuerdos?, le dijo Alma mientras revolvía su té. Que lo único que no se borra es lo que sembraste en otros. Lo demás, todo puede desaparecer. Samuel la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra abría una puerta en su interior. ¿Nunca sentiste miedo de empezar de cero?, preguntó él. Alma sonrió. Todos tenemos miedo. La diferencia es que algunos usamos ese miedo para escondernos, y otros, como tú, para sembrar. Samuel bajó la mirada conmovido. Lo que viviste te dio un lenguaje que pocos dominan, el lenguaje de la verdad. No lo pierdas intentando encajar en moldes que nunca fueron para ti, añadió Alma. Antes de despedirse, ella le entregó un pañuelo bordado con una frase que decía: donde hay grieta, hay entrada de luz. Esa noche, Samuel subió al escenario. Las luces lo cegaban un poco. Las miradas de cientos de personas lo observaban. Pero esta vez no tembló, no porque no sintiera nervios, sino porque entendía que no estaba ahí por ser perfecto, sino por haber caminado con dignidad. Contó su historia. Habló de Tomás, del cántaro agrietado, de las flores, de Clara, del niño con el cuaderno. Y al final citó a Alma: mi grieta es la entrada por donde llegó mi misión. Hubo silencio. Luego una ovación que no buscó aplaudir una historia heroica, sino una historia real, humana, cercana. Al bajar del escenario, una mujer lo abrazó llorando. Un joven le entregó una carta. Un anciano le apretó la mano con fuerza. Samuel entendió que había cumplido su propósito, que no necesitaba ser otro, solo seguir siendo fiel a su verdad. Porque, como dijo Alma, la sabiduría no grita, susurra. Y él por fin estaba aprendiendo a escuchar. Después de la conferencia, Samuel volvió a casa con el corazón rebosante, pero también con una calma distinta. No era euforia ni emoción pasajera, era algo más profundo, era paz. Sentía que había cerrado un ciclo, pero lo que no sabía era que una revelación inesperada lo esperaba al llegar. Tomás lo recibió con su sonrisa de siempre. Le preparó té de hierbas y lo escuchó contar con detalle cada momento del viaje. Samuel hablaba con brillo en los ojos, como si cada palabra confirmara que algo en él había cambiado para siempre. Al terminar, Tomás lo miró en silencio. Luego se levantó y sacó un sobre viejo de una caja de madera. «Es hora de que leas esto», dijo. Samuel lo tomó con curiosidad. Dentro había una carta. La letra era firme, aunque un poco temblorosa. Empezó a leer. Era una carta escrita por Tomás, para él. Pero no era reciente. Tenía fecha de años atrás, incluso antes de conocerse. Mientras leía, su corazón comenzó a latir más fuerte.
La carta contaba la historia de Tomás cuando era joven, como también había tenido una condición física que lo marcó, aunque en su caso fue una lesión de guerra que le dañó la espalda y lo dejó con una movilidad limitada. Contaba cómo por años se sintió inútil, roto, desplazado, hasta que un día encontró un cántaro agrietado abandonado cerca del río, y ese cántaro con su imperfección despertó en él la esperanza de que incluso lo roto podía tener valor. Tomás narraba cómo adoptó aquel cántaro no solo como herramienta, sino como símbolo, y cómo desde entonces había dedicado su vida a encontrar a otros cántaros agrietados para mostrarles las flores que podían hacer brotar. La carta cerraba con estas palabras: si algún día encuentro a alguien que me recuerde a ese cántaro, alguien que aún no sepa el valor que lleva dentro, le daré todo lo que tengo, porque mi misión no fue ser fuerte, fue reconocer la fortaleza en otros. Samuel no pudo contener las lágrimas. El sendero, las flores, los silencios, las palabras de aliento, los momentos compartidos, todo cobraba un nuevo significado. No solo había sido ayudado, había sido elegido. Tomás lo observaba en silencio, dejando que el momento se asentara como el polvo en un libro que se abre después de mucho tiempo. Samuel, con la voz entrecortada, apenas pudo decir: ¿por qué nunca me lo contaste? Tomás se encogió de hombros con humildad. Porque no era necesario que lo supieras antes. Lo importante no era mi historia, sino lo que tú ibas a hacer con la tuya. Hubo un silencio largo, profundo, pero cómodo, como si ambos supieran que algo sagrado se había revelado sin necesidad de ruido. ¿Y cómo supiste que era yo?, preguntó Samuel. Tomás respondió con una sonrisa suave. Porque llegaste con la misma mirada que yo tenía cuando encontré ese cántaro, una mezcla de tristeza, rabia y esperanza, y porque, aunque cojeabas por fuera, tu alma pedía correr. Aquella noche, Samuel no escribió en su cuaderno. En su lugar se quedó mirando las estrellas desde la banca donde tantas veces se había sentado con Tomás. Ahora entendía que su vida no era una serie de eventos aleatorios, era un tejido. Cada hilo tenía un propósito, cada dolor una dirección. Al día siguiente, tomó la carta, la enmarcó y la colocó junto a su cuaderno en el estante más visible de su cuarto. No como trofeo, sino como brújula. Ese mismo día, al pasar por el sendero de siempre, notó algo diferente. Una parte del camino estaba siendo ampliada. Un grupo de jóvenes, algunos de ellos personas que habían asistido a sus encuentros, estaban sembrando nuevas flores. Otros limpiaban la zona. Uno pintaba un letrero de madera que decía «Camino de las grietas que florecen». Samuel se acercó con asombro. «¿Quién organizó esto?», preguntó. Una chica con gorra manchada de pintura le respondió: «Tú lo hiciste, sin darte cuenta. Solo seguimos tus pasos». Esa fue la revelación final. No solo había sanado su historia, la había convertido en semilla. Y ahora, otros sembraban con ella. Y mientras regresaba a casa, Samuel pensó en todo lo vivido, en cada paso, en cada duda, en cada flor nacida desde lo que alguna vez dolió. Y por primera vez, no solo se sintió en paz, se sintió completo. Con el paso de los días, algo en Samuel comenzó a florecer de una forma distinta. Ya no se trataba solo de aceptar su historia, ni de compartirla con el mundo. Ahora se trataba de vivirla con plenitud, de abrazar no solo sus grietas, sino también su capacidad de amar, de inspirar, de construir. Una mañana, mientras caminaba por el sendero, vio a Tomás sentado solo, más encorvado que de costumbre. Se acercó y notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener el cántaro. Samuel se ofreció a cargarlo él. Por primera vez, lo haría sin ayuda. Tomás lo miró y con voz baja le dijo: «Ha llegado tu turno». No hubo ceremonia, no hubo despedida formal, solo un gesto de entrega silenciosa. Tomás se levantó con esfuerzo y Samuel tomó los cántaros con firmeza. No lo hizo por obligación, sino por amor, por gratitud, por continuidad. Ese día, al recorrer el sendero, Samuel se dio cuenta de que muchas de las flores que alguna vez plantaron estaban marchitas, pero no por descuido, sino porque había llegado el momento de sembrar nuevas. Cuando volvió a casa,
comenzó un nuevo proyecto: crear un espacio físico donde las personas pudieran compartir sus historias. Un pequeño centro comunitario que llamó el Refugio de las Grietas. Allí, cada visitante podía escribir su historia y colgarla en un muro de madera. No importaba si era breve o extensa, alegre o dolorosa. Cada historia tenía su lugar. Una tarde, una mujer mayor entró al centro. Caminaba lentamente con los ojos llorosos. Dejó un papel arrugado sobre la mesa. En él solo se leía: «Pensé que ya no tenía nada que decir. Gracias por recordarme que mi voz aún importa». Samuel enmarcó esa nota. La colgó justo en la entrada del centro. Para él, era un símbolo de que a veces lo que damos sin darnos cuenta cambia la vida de alguien más. Mientras todo esto ocurría, Tomás comenzó a ausentarse cada vez más. Ya no bajaba al pozo, ya no cargaba el cántaro. Pero Samuel no preguntaba. Sabía. Lo sentía en el viento, en el sendero, en la forma en que las flores parecían inclinarse al pasar. Un día, Samuel subió hasta la casa de Tomás. Llevaba una canasta con pan recién hecho y té de hierbas. Al llegar, lo encontró dormido en su sillón favorito, cubierto con una manta de lana. Parecía en paz, como si su cuerpo supiera que ya no tenía más caminos que recorrer. Samuel se sentó a su lado en silencio. No quería despertarlo. Solo observó su rostro, esa expresión serena que tantas veces lo había reconfortado. En su cuaderno escribió: «Hoy no necesito palabras. Su presencia basta». Esa noche, el cielo estuvo más claro que nunca. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Samuel salió a caminar solo, sin bastón, sin miedos. Sentía el peso del silencio, pero también la belleza de la continuidad. Sabía que el ciclo se estaba cerrando y que otro estaba por comenzar. Al día siguiente Tomás no despertó. Fue una despedida serena, sin dolor, sin tragedia, como si el universo hubiese decidido llevarlo justo en el momento en que su misión estaba cumplida. El pueblo entero asistió a su despedida. Todos tenían una historia, una flor, una palabra de agradecimiento. Samuel habló con voz firme. Tomás no murió. Tomás se sembró, y cada flor en este sendero es testigo de eso. Los días siguientes fueron extraños. El silencio de su ausencia se sentía en el aire, pero también su legado. Samuel volvió al sendero con los cántaros. Esta vez, no solo los usaba para cargar agua, los usaba para regar nuevas semillas, las que otros habían dejado, las que aún no habían florecido. Poco a poco, niños y adultos comenzaron a acompañarlo. Era un nuevo ritual. No había instrucciones, solo presencia, solo intención. Una noche, al volver a casa, Samuel encendió una vela frente a su cuaderno. Abrió una nueva página. Escribió con tinta firme: «Soy el cántaro ahora, y no me avergüenzo de mis grietas, porque a través de ellas sigo dando vida». Y mientras cerraba el cuaderno, sintió una brisa suave recorrer la habitación. Sonrió. Tal vez era Tomás, o tal vez era la vida misma, recordándole que el verdadero final es el inicio de algo más grande. Han pasado los años. Samuel ya no es el mismo joven que caminaba con vergüenza por el sendero. Ahora sus pasos siguen siendo pausados, pero cada uno lleva la firmeza de quien ha comprendido que su andar, aunque imperfecto, tiene propósito. El refugio de las grietas se ha expandido. Hay otros centros en distintas ciudades, cada uno con un muro lleno de historias, lágrimas, risas, silencios y verdades. Samuel se ha convertido en un referente, no porque buscara serlo, sino porque eligió ser auténtico. Hoy, al volver a recorrer aquel camino donde todo comenzó, se detiene frente al viejo letrero de madera. Ya está gastado, con la pintura deslavada, pero aún puede leerse: Camino de las grietas que florecen. Samuel deja uno de los cántaros a un lado del sendero. Ya no necesita cargarlo. Ahora, el agua vive en otros, en cada persona que se atrevió a aceptar su dolor y convertirlo en luz. Frente a las flores, recuerda a Tomás, a Clara, a Alma y a cada uno de los que se atrevieron a caminar con él.
sonríe con calma y dice: si alguna vez pensaste que eras menos, si alguna vez te sentiste roto, invisible o insuficiente, quiero que sepas algo. Tú también puedes florecer, no a pesar de tus grietas, sino gracias a ellas. Y si esta historia te tocó, si sientes que alguien necesita escucharla, compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este no es solo un video, es un espacio para sanar, crecer y recordar que nadie está solo. Haz clic en el siguiente video, porque la historia no termina aquí, de hecho recién empieza. Samuel se sienta en la banca de siempre. A su lado, el cuaderno que ha llenado durante años con pensamientos, frases, lágrimas y gratitud. Lo abre en una página en blanco, toma el bolígrafo y escribe: hoy más que nunca, entiendo que no hay historia pequeña ni voz sin valor. Cada grieta en mí ha sido una puerta, cada herida una semilla, y cada paso una declaración de que vivir también es resistir. Al terminar, respira hondo. Observa a lo lejos cómo unos niños corren por el sendero. Uno de ellos se detiene frente a las flores, las toca con cuidado, como si supiera que algo sagrado las hizo crecer allí. Samuel se levanta y se acerca. El niño lo mira y pregunta con curiosidad: ¿tú plantaste todo esto? Samuel sonríe. No solo yo, muchas personas lo hicieron. Algunas ya no están, otras están por llegar. Pero todos dejamos algo aquí. Como una huella. Sí, como una huella que florece. El niño asiente con la cabeza y corre a alcanzar a sus amigos. Samuel se queda observando el horizonte. El viento mueve las flores suavemente, como si lo abrazaran, y en ese momento comprende que ya no necesita demostrar nada, ni cambiar lo que fue. Solo seguir sembrando, porque el verdadero legado no está en lo que logras, sino en lo que inspiras. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por quedarte. Y gracias sobre todo por atreverte a mirar tus grietas con compasión. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este viaje, porque hay muchas historias más, historias que, como la tuya, merecen ser contadas. Antes de irse, Samuel recoge una pequeña flor que ha brotado sola al borde del sendero. La observa con atención, como si fuera la primera vez que ve una. En ella hay algo simple pero perfecto. Nació sin pedir permiso, creció sin garantías y aún así floreció. La guarda entre las páginas del cuaderno y justo antes de terminar, su voz se escucha una vez más. ¿Sabes? Hay una historia que aún no te he contado, una que cambió por completo mi manera de ver el miedo y que estoy listo para compartir contigo ahora. Haz clic en el siguiente video, porque a veces lo que más necesitas está justo después del miedo.